Ok, creo que ya está grabando. Bueno, entonces este es el tema 8, que es el de comunicación celular, más que todo, uniones intercelulares, ya desmosomas, uniones adherentes, uniones estrechas. Y bueno, en este caso, algo que les quería comentar era de que yo enseñé también el siglo pasado a las asesorías de biología y bueno, ahora mis asesorados están en tercer ciclo. Entonces yo veía que estaban publicando sobre un profesor que enseña histología que se llama Munibe, y si les toca con él el próximo ciclo, es un profesor un poquito especial, ¿ya? En términos de que él es muy exigente y tiene que manejar bien su teoría porque en los trabajos, sobre todo, porque él enseña seminario y práctica, me parece, no enseña teoría, pero sobre todo en los trabajos, tengan presente, pues, manejar bien la teoría para ver las aplicaciones que es lo que él les pide. Ya siempre les va a pedir cosas innovadoras y así. Y ténganle un poquito de paciencia al doctor. Y bueno, eso. Ahora, en esta imagen que estaba en su teoría, nosotros vemos el núcleo, que es este de acá de color rojo. Y también vemos, bueno, de color azul, perdón. Y de color rojo los filamentos de actina, ya. Y también se pueden ver de verde algunos microtúbulos. Y de amarillo los filamentos intermedios. Ahora, estas son neuronas que están conectadas por filamentos de actina, pero lo que vamos a ver hoy día son específicamente las uniones celulares, ¿no? Y hay tres tipos de uniones celulares. Tenemos pues las uniones adherentes, uniones comunicantes, uniones estrechas, ¿ya? Y dentro de las uniones adherentes tenemos desmosomas, hemidesmosomas y zónulas adherentes, ¿ya? Zónulas adherentes o contactos focales. En las uniones estrechas son pequeñas, ya su mismo nombre nos dice, y tenemos a la zónula occludens. Y dentro de las uniones comunicantes, bueno, también se les conoce como uniones nexo o uniones gap, ¿ya? Ahora, acá en esta imagen que me encanta, acá vemos a las uniones gap primero, que como les dije, uniones gap, uniones comunicantes, uniones nexos, que son en este caso pequeños canales. Y esto es importante porque estas uniones comunicantes hacen básicamente posible la comunicación de una célula A una célula B. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso, tenemos acá A y B. Si tenemos que el sodio quiere entrar, pues en este caso, de la célula B a la célula A, lo hace mediante estas uniones comunicantes, ¿ya? Y esto hace, pues, en el corazón la despolarización auriculoventricular. Acuérdense de esto para fisio. Y, bueno, de por sí esta membrana conecta, bueno, se conecta entre las células y estas uniones comunicantes, pues, permiten el paso de sodio, eh, potasio, cloro también para la contracción, calcio, ¿ya? Y bueno. También están las uniones adherentes, ya que interactúan las caderinas y los filamentos de actina. Ahora, dentro de las uniones adherentes también están, como les dije, los desmosomas. Y los desmosomas son los más grandes, o sea, más resistentes. También están los filamentos intermedios de queratina, que la queratina pues está en la piel mayormente. Y las caderinas, que les dije que se encargan de unir. Ahora también, bueno, que es el lisosoma, las uniones estrechas. Las uniones estrechas son las células occludens y son uniones que perforan las células. Por ejemplo, en las células del intestino, ya en los enterocitos, encontramos pues estas uniones estrechas pequeñas que no permiten el paso de ninguna partícula. Ven el tamaño, son chiquititas, porque si no,
cualquier parásito, ya, por ejemplo, los estos, entraría fácilmente al intestino y no es así. Ahora, por ejemplo, con una bacteria, en este caso, en el intestino, puede ser Escherichia coli, puede ser Helicobacter pylori, ¿ya? Quiere ingresar, va a liberar toxinas y esas toxinas lo que hacen es romper estas uniones estrechas. Y cuando se rompen las uniones estrechas, las células pues se separan, ¿no? Y hace que entren en apoptosis. Y esto hace pues que los pacientes tengan toda la sintomatología que tienen, como el síndrome de mala absorción que lo van a ver después en parasitología. ¿Ya? Y bueno, dentro de las interacciones celulares tenemos dos tipos, en animales y vegetales. Acuérdense que en los vegetales, y esa es pregunta de examen siempre, están los plasmodesmos, que es el tipo de unión que se dan en, en las células vegetales, ¿no? Y en las células animales tenemos uniones especializadas y no especializadas, ¿ya? Ahora, acá vemos, por ejemplo, a las caderinas, en este caso a la caderina, ¿no? Que las caderinas tienen filamentos de actina y por eso pues está el calcio, ¿ya se acuerdan? Actina, miosina, todo eso, ayudan a la contracción. También está la ciculina, la ocludina y bueno, todo eso. Acá tenemos una célula A, una célula B y una célula C. Ya, y estas células se van conectando. Por ejemplo, si vemos acá una zona muy oscura, ya, entonces acá hay bastante cantidad de proteínas, pues no, ahí se ve bien oscuro. Y en este caso, los desmosomas, ya, son este tipo de unión celular, pues que tiene bastante cantidad de proteínas. Y en este caso también hay filamentos, los filamentos intermedios, ya, porque generalmente están eh, cerca, bueno, a veces, ¿no? Puede ser de que un filamento intermedio esté cerca de un desmosoma, ¿no? Y así. Ok, ya. Entonces, uniones no especializadas. Las uniones no especializadas no son visibles al microscopio electrónico y donde están en células que se adhieren para migrar. Ya también están en agrupaciones celulares para formar tejidos y órganos en desarrollo. Están en el comienzo de la formación de uniones estables o morfológicamente diferenciadas. Por ejemplo, si hablamos de los hepatocitos, ya las células del hígado son células cúbicas y son binucleadas. Tienen dos núcleos. Esto hace pues que, ¿qué les voy a poner? Son células binucleadas y esto hace que se puedan replicar con rapidez y puedan regenerarse más rápido. Por eso el hígado tiene bastante capacidad regenerativa, ¿no? Y algunos pacientes que tienen pues enfermedades como cáncer, cirrosis, pues pueden recuperar en algunos casos, depende del tratamiento y de qué tan fuerte sea la enfermedad, algunas partes del hígado. Entonces, cuando hay cáncer, estos hepatocitos van muriendo, acá se mueren. Y entonces, si en este caso estos tres hepatocitos que ya murieron, pues entonces va a quedar un espacio. por- Bueno, va a quedar acá, habían dos y acá hay uno. Va a haber un espacio de estos tres que se murieron. Y si la persona se recupera, van a aparecer de nuevo estos hepatocitos. ¿Ya? Uno, dos, tres. Y estos nuevos hepatocitos pues van a tener que adaptarse y forman uniones. Y estas son las uniones no especializadas. Por eso las uniones, las nuevas uniones que aparecen en células que recién se están desarrollando se conocen como uniones no especializadas.
Y esto puede ocurrir en otros órganos también, como el intestino, ¿ya? Entonces estas uniones con el tiempo pues se van a adaptar y van a llegar a una estabilidad en un tejido más sano. Las uniones no especializadas se encuentran en células que se adhieren para migrar, que es lo que les dije, y es lo que está en esta imagen. Y como podemos ver, tenemos acá un epitelio, ¿no? Este de acá. Y puede ser, por ejemplo, el epitelio de una arteria, ¿no? Entonces, dentro de la arteria, en la sangre encontramos glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿ya? Y el tipo de glóbulo blanco que tenemos acá es el neutrófilo, el neutrófilo. Entonces, cuando una persona pues tiene una herida, hay una migración de los glóbulos blancos y ellos se van a transportar por la sangre. Y los glóbulos blancos van a seguir moléculas que las van a llevar a su sitio de acción. Y van avanzando, pues, primero hay una activación del endotelio, ya, luego se atrapan los neutrófilos, para activarlos y se adhieren al epitelio dañado, ya. Se atrapan, se activan y se adhieren al epitelio que ha sido dañado por estos receptores. Y cuando ya finaliza, pues los neutrófilos salen para atacar la zona afectada, invaden. Ahora, acá vemos a las ICAM. Las ICAM son las moléculas de adhesión celular inmunológica, que son moléculas que hacen que los neutrófilos se adhieran y puedan salir a la zona afectada. También están las selectinas, ¿no? Los factores activadores de plaquetas, las integrinas, ¿ya? Todo ello. Hasta aquí, ¿todo bien, chicos? ¿Me dejan un corazoncito? Ok, entonces seguimos. Ya, entonces hemos mencionado las uniones no especializadas y dentro de las uniones no especializadas tenemos a las glicoproteínas dependientes de calcio, que como les dije, ¿no? Caderinas, adhesinas, integrinas. Y dentro de las glicoproteínas no dependientes de calcio tenemos a las ICAP que les mencioné, que son moléculas de adhesión celular inmunológica, que lo van a ver en inmuno que ahora, antes estaba en cuarto ciclo, ahora creo que está en quinto por listo de la malla curricular. Y las CAM, que son las moléculas de adhesión celular. ¿Ya? Bueno, entonces habíamos hablado de las selectinas hace un ratito. Y las selectinas, pues, van a reconocer carbohidratos específicos en los extremos, ¿ya? En los extremos de cadenas de polisacáridos. Y bueno, su función, bueno, la función de los carbohidratos en general a nivel celular es ser receptores. Entonces, tenemos a las selectinas tipo E, tipo P y tipo L, de acuerdo a la acción de acción. Estas selectinas se van a unir a un carbohidrato que es un receptor y de esta manera pues se unen, ¿no? Las membranas no se unen totalmente entre sí porque lo que se unen siempre son las glucoproteínas, que es parte del citoesqueleto de la célula, como les dije en la clase 2, 3. Entonces, en células endoteliales vamos a tener a la selectina E en plaquetas, y otras células endoteliales tenemos a la selectina P y lo más importante que en leucocitos tenemos a la selectina L. De acuerdo al sitio donde se encuentra, lo vamos a denominar de esa manera, ¿no? Acuérdense, acá está la selectina que se une ya siempre a los carbohidratos. Y bueno, ahora sí, vimos uniones especializadas, ahora sigue uniones especializadas. Las uniones especializadas lo que hacen es mantener la integridad estructural de los tejidos, ya ahí están mediadas por dos sistemas. Un sistema de proteínas de membrana que actúan como moléculas especializadas de adhesión o máculas, ya que son más grandes, por eso son más completas. Y luego un área especializada de membrana que incorpora a las uniones celulares, que son sónulas occludens, ¿ya? Y pues son más pequeñas.
Esto lo van a ver en el primer tema de histología, si no me equivoco, así que ténganlo bien presente. Hasta que yo sepa, histología está enseñando ahorita el doctor Isaías, pero no sé si les enseña el próximo ciclo, pero el doctor Isaías sabe bastante, chicos. Solo tengan cuidado en el parcial y en el final, porque siempre le gusta jalar a gente. Entonces, eso. No tengan miedo, pero no lean solamente la teoría. Vean libros para histología, sobre todo el microscopio electrónico, porque es más práctica que otra cosa para seminario y para práctica, pero para la teoría no se guía mucho del microscopio, sino de libros. El libro de la doctora Frida es muy bueno, ya, eso les puedo dejar de dato. Entonces tenemos a las máculas y a las células. Acá vemos a una célula A, a una célula B, a una célula C y una célula D. Y tenemos células ocludens. Las células, tenemos células ocludens, células estrechas, que lo que hacen es perforar y evitan que la bacteria pueda introducir sus toxinas, ¿ya? También están los desmosomas, que son más grandes, y son estos de color morado, son muchísimo más grandes. Y bueno, las ondas adherentes, ¿no? También los epidesmosomas, que están aquí abajito, que unen la cara basal de la célula con la lámina basal del epitelio. ¿Ok? Y acá hay otra imagen, que acá en la imagen, en la parte de arriba, tenemos estas uniones estrechas. Luego tenemos a las uniones adherentes, ¿ya? Que son más delgadas, a diferencia de los desmosomas, porque tienen menos cantidad de proteínas. Y en las uniones adherentes tenemos filamentos de actina. Y al último ya desmosomas, pues que obviamente no son más complejos, mucho más grandes, tienen más proteínas, ya tienen también filamentos intermedios. Y acá tenemos a una región apical, a una región basal. La región apical es la región superior, no se olviden. La región basal es el piso, entre comillas. La región lateral, pues, es a los costados. Y en la región apical vemos microvellosidades, que son estas de acá. Y los son cilios, porque los cilios están, como hemos dicho, en el aparato respiratorio, son más pequeños. Si hablamos de microvellosidades, hablamos de enterocitos, células del intestino, porque estas tienen, como les dije, son las ocludens, ya para evitar el ingreso de toxinas. Porque si una bacteria libera toxinas, estas toxinas van directamente a afectar a estas células ocludens. También están células adherentes, ya en la parte de acá, las células ocludens están afuera y las adherentes abajo. Y acá en la cara interior tienen filamentos de actina, también está la mácula adherente, ya, o desmosoma, que son estos de acá, que están recubiertos por filamentos intermedios y uniones nexo, que son uniones comunicantes, como les dije, que permiten el paso de sodio y potasio de una célula a otra. Ahora, una célula puede comunicarse con otra y decirle que entre en apoptosis gracias a estas uniones comunicantes, porque si esta célula se encuentra dañada por una bacteria, un virus, un parásito, le va a enviar señales le van a enviar señales para que entren en apoptosis, para que no contagien a las demás células. Entonces, en la región basal tenemos a las uniones adhesiones focales, que son pequeñas y tienen filamentos de actina, los hemidesmosomas, ya que son un poquito más grandes,
y están compuestos de filamentos intermedios. Entonces, los citoesqueletos que interactúan son los filamentos de actina, filamentos intermedios, pero no interactúan los microtúbulos porque los microtúbulos están más o menos al interior de la célula. Y ahí estas uniones se dan entre célula y célula. ¿Ok? Entonces, para recapitular, los tipos de uniones que tenemos son uniones ocluyentes o estrechas, que no dejan espacio intercelular, uniones de anclaje o adherentes, que son pueden ser filamentos de actina, perdón, filamentos de queratina o filamentos intermedios, y uniones comunicantes gap que permiten el intercambio de partículas. Una entra y otra sale. Ya acá está, uniones comunicantes o gap. Una entra y otra sale. Dentro de las uniones oclusivas o estrechas, previene la difusión de moléculas entre células que estén cerca, entre células adyacentes, para evitar que una célula le pase moléculas a la otra. Es una especie de barrera y, bueno, el área focal tiene a posición estrecha de las membranas de las células adyacentes. Y esto es importante en las células especializadas, más que todo en absorción y secreción, y en las células que realizan transporte activo. ¿Se acuerdan del transporte activo que gasta ATP, gasta energía, todo eso? En las células del intestino o células del páncreas que liberan moléculas, en este caso, como sabemos, el páncreas libera insulina, glucagón, ¿ya? Y la insulina y el glucagón tienen pues una función antagonista. Uno libera la glucosa, otro no libera la glucosa. Y al realizar ese transporte activo, gastan, como les dije, ATP, ¿ya? ¿Qué proteínas están en las uniones oclusivas o estrechas? Tenemos claudina, que les dije hace un ratito, ocludina, ¿ya? Y en parte, pues, filamentos de actina, ¿no? En las uniones adherentes están más que todo en los plegamientos de las capas epiteliales para formar órganos y encontramos células adherentes que son más pequeñas, desmosomas y emismosomas, que son los contactos focales. Ahora, acá tenemos a la proteína de coronación o CAPZ, que forma una caperuza, ¿ya? Terminal en los filamentos de actina. Luego la actinina alfa, que forma filamentos que unen los filamentos de actina, la vinculina, que une los filamentos de actina capeados a la catenina. Esta me parece que fue pregunta de examen. Y bueno, acá las uniones adherentes, que en principio pues tienen filamentos de actina, que les dije, se unen gracias a la alfa-actinina y a la vinculina que conecta pues esta alfa-actinina a la membrana. También están las cateninas, ya que brindan un mayor soporte y salen porque cuando se conectan con otra célula lo hacen gracias a las caderinas, ¿ya? Ahora, algunas cadeninas contienen bastante cantidad de calcio, lo que quiere decir que encontraremos actina, contracción muscular, ¿no? Entonces, alfa-actinina, vinculina y catenina. Acuérdense de esto. Calcio, cadeninas. Tenemos alfa-actinina, vinculina y cateninas. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Me dejan su corazoncito, please? Ok. En este caso, como les dije, cadeninas, ¿no? Las cadeninas son una familia de glucoproteínas que median uniones intercelulares que van a ser dependientes de calcio.
En las células epiteliales, el hígado y embriones de mamíferos tenemos a las cadeninas E. En células nerviosas, musculares y cristalino, cadeninas N. Y en epidermis, placenta y a veces transitoriamente en tejidos embrionarios, cadenina P. Esta creo que fue pregunta de examen también. Entonces, acá vemos una célula de tipo A. Ya vemos la membrana, pues, de esa célula. Acá una célula tipo A. Y abajo tenemos una membrana, ya que en este caso es la membrana de una célula tipo B. Entonces, como les dije, las membranas, o sea, de por sí no se unen, pero las proteínas de la zona extracelular se unen gracias a las cadeninas. Ya, cadenina, cadenina. Acuérdense, esto es extracelular. Y bueno, cadeninas, no podemos dejar de hablar de los desmosomas, que, como les digo, unen a las células gracias a los filamentos intermedios, ya, en este caso, queratina, y probablemente, si hablamos de queratina, que está en la piel, ¿dónde podemos encontrar los desmosomas? En la piel también. Y ahora, las cadeninas unen a las células con filamentos intermedios, ¿ya? Filamentos intermedios, queratina. También tenemos a los hemidesmosomas, que les dije hace un rato, hemidesmosomas o contactos focales. Contacto focal, a las integrinas. Las integrinas son las principales integrantes de la unión de las células con la matriz. Intervienen escasamente en uniones intercelulares por un mecanismo de unión heterófila. Tienen baja actividad y están en elevadas concentraciones en la superficie celular. Y ahora, hay 8 tipos de integrinas, ¿ya? Tenemos a la fibronectina y otras 5 que reconocen a la laminina. En fibroblastos hay integrinas que se unen a fibronectina, laminina y colágeno. Uniones comunicantes, un nexo gap que también les dije al inicio. Cada unión, cada conexón está formado por 6 unidades proteicas que se llaman conexinas que forman un poro. Acuérdense de esto. Conexinas, poro, en las uniones comunicantes. Y bueno, el resumen de todo esto. Uniones estrechas tenemos de tipo oclusiva. Uniones intermedias, anclaje y la proteína que está ahí es la caderina, microfilamentos de actina. Contactos focales, igual microfilamentos de actina. Desmosomas, que son uniones de anclaje, ya, y ahí está la caderina también, filamentos intermedios. Hemidesmosomas y nexos comunicantes o gap, que están las conexinas. Y ya. Eso es todo el tema, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está todo bien? Me dejan su corazoncito si está todo bien. Chicos, les voy a pasar el post-test por si acaso. Y voy a dejar de grabar.